Hola, soy Manuel. Hoy os voy a contar la historia de Xochitl, una chica de mi pueblo a la que vi ser humillada de la forma más cruel que podáis imaginar. Sucedió en un torneo de tiro deportivo, un lugar para gente con dinero. Se burlaron de ella, de su ropa humilde y de su viejo rifle. La llamaron Indita con escopeta, delante de todos, solo para romperla. Querían que se sintiera pequeña, que entendiera que ese no era su sitio, pero no contaban con su puntería. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarte cómo Xochitl levantó ese rifle después de que la pisotearan, comenta desde qué ciudad estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando el alma de un arma vieja decide hablar. La historia de esta chica es un disparo directo al prejuicio y necesitas escuchar cómo termina. Esto no es solo sobre ganar una competición, es sobre recuperar la dignidad que intentaron arrebatarle a gritos, en medio de un silencio cómplice que todavía recuerdo con rabia. Te aseguro que vale la pena quedarse para verlo. Todo comenzó en la feria de nuestro pueblo, en Zacatecas. Un lugar polvoriento donde las oportunidades son tan escasas como la lluvia. Xochitl trabajaba con su abuelo en un puesto de comida, pero sus ojos siempre se desviaban hacia la caseta de tiro al blanco. Veía a los hombres presumir, fallar, reír. Ella, en silencio, sabía que podía hacerlo mejor. Su abuelo, un viejo cazador, le había enseñado a disparar a latas en el campo, no como un deporte, sino como una lección de paciencia. La puntería no está en los ojos, mija, sino en la calma del alma, le decía. El conflicto real estalló cuando decidió usar los ahorros de meses para inscribirse en el campeonato estatal en la capital. Fue un viaje a otro mundo. Dejó atrás las casas de adobe y el olor a tierra mojada para entrar en un club de tiro de lujo, un lugar de césped perfecto, rifles de miles de euros y gente que la miraba por encima del hombro. Su rifle, el único legado de un padre que los abandonó, parecía una reliquia oxidada al lado de las armas de fibra de carbono. Su sola presencia allí era un acto de rebeldía. Recuerdo la tensión en su rostro al llegar. No era miedo, era una especie de alerta, como un animal entrando en territorio ajeno. Cada mirada era un juicio. Los otros competidores, jóvenes de familias ricas, la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Murmuraban entre ellos, con sonrisas torcidas. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camisa sencilla, mientras ellos vestían uniformes patrocinados. Se sentía como una intrusa, una mancha de pobreza en su impecable tapiz de privilegios. La barrera no era física, era una pared invisible de clasismo que te asfixiaba sin tocarte. Y entonces ocurrió la humillación, el momento que lo cambió todo. Mateo Alcázar, el campeón local y niño mimado del club, se acercó a ella en la línea de tiro. Delante de todos, con una voz alta y arrogante, señaló su arma y soltó la frase. «Con esa chatarra piensas competir. Parece que tenemos a una Indita con escopeta». Las risas de sus amigos resonaron en todo el campo. Los jueces apartaron la mirada, incómodos pero sin intervenir. Xochitl se quedó paralizada, sintiendo como cientos de ojos la apuñalaban. El mundo se le hizo pequeño, ruidoso y terriblemente injusto. La vi quedarse quieta, como si la hubieran convertido en piedra. Las risas de Mateo y sus amigos ricos resonaron como disparos en el campo de tiro, pero el silencio que vino después fue peor. Un silencio denso, pesado, lleno de miradas que se apartaban. Los jueces, hombres que debían imponer el orden, simplemente se aclararon la garganta y miraron sus planillas, como si no hubieran oído nada. Fue esa complicidad, esa cobardía colectiva, lo que convirtió una burla cruel en una sentencia pública. Sentí una rabia impotente, porque todos allí la estaban sentenciando con su silencio. Por dentro, Xochitl se estaba rompiendo en 1000 pedazos, me lo contó después. Dijo que las palabras, Indita con escopeta, no solo le dolieron, sino que le robaron el aire. No era un insulto cualquiera, era un recordatorio de todo lo que la sociedad le decía sin palabras cada día, que era menos por su piel, por su ropa, por venir de donde venía. La humillación no era por tener un rifle viejo, era por atreverse a estar allí, en su mundo, con su orgullo intacto. Querían recordarle cuál era su lugar, y por un momento casi lo consiguen. Sus manos, que minutos antes sostenían el rifle con una firmeza experta,
empezaron a temblar. El peso del arma, que siempre había sido una extensión de su voluntad, de repente se sintió ajeno, pesado, como un ancla que la arrastraba hacia el fango de la vergüenza. Recordó las palabras de su abuelo, sobre la calma del alma, pero en su interior, solo había un huracán de rabia y dolor. El rifle, el legado de su padre ausente, se había transformado en el símbolo de su humillación, la prueba material de que, para ellos, ella no era más que una broma. El murmullo se extendió por las gradas. Ya no eran risas abiertas, sino cuchicheos venenosos, miradas de reojo cargadas de lástima y desdén. La gente no la defendió, simplemente la aisló. Se convirtió en un espectáculo incómodo, una mancha en el evento impecable que todos querían disfrutar. Vi a padres apartar la vista de sus hijos, como si la pobreza de Xochitl fuera contagiosa. En ese momento, ella no solo estaba sola en la línea de tiro, estaba sola en el mundo, rodeada de gente que prefería ser cómplice, antes que justa. Era una soledad que helaba los huesos. En su mente, apareció la cara de su madre, la preocupación en sus ojos cuando le dio el dinero para la inscripción. Su madre temía exactamente esto, que el mundo de los ricos la masticara y la escupiera. El miedo de su madre no era por falta de fe en su talento, sino por un conocimiento profundo de lo cruel que puede ser la gente. Xochitl sintió que no solo se estaba fallando a sí misma, sino que estaba confirmando los peores temores de su familia, que soñar tan alto solo servía para que la caída fuera más dolorosa y pública. En medio de ese mar de desprecio, hubo una sola mirada que no la juzgó, la de don Ramiro, el viejo encargado de mantenimiento del club. Un hombre de manos curtidas y ojos cansados que la observaba desde lejos. No había lástima en su rostro, sino algo más profundo, casi un reconocimiento. Como si él viera más allá de la indita con escopeta, y reconociera el alma de una tiradora de verdad. Fue un instante, un cruce de miradas sin palabras, pero para Xochitl fue el único punto de anclaje en un océano de hostilidad que amenazaba con ahogarla. Quiso llorar, soltar el rifle y correr de allí, desaparecer, huir de vuelta a la seguridad de su pueblo, donde la pobreza era compartida y no un motivo de burla. Pero entonces, algo cambió dentro de ella. La vergüenza, que la había paralizado, empezó a cristalizarse en una rabia helada y silenciosa. No iba a darles el gusto de verla rota. No iba a dejar que la definieran con sus insultos. Apretó la culata del rifle, ya no con temblor, sino con una fuerza nueva. No por el trofeo, ni por la victoria. Ahora era una cuestión de dignidad. Con la cabeza alta, Xochitl volvió a la línea de tiro. Ignoró las miradas, los susurros, el peso del desprecio. Solo existían ella, el rifle y el blanco a 50 metros. El silencio se hizo denso cuando levantó el arma. Ya no había temblor, solo una calma helada. Contuvo la respiración, tal como le enseñó su abuelo, y apretó el gatillo. El disparo sonó seco, limpio. Un punto perfecto en el centro del papel. Un murmullo recorrió las gradas, esta vez no de burla, sino de incredulidad. Había respondido a su humillación, no con palabras, sino con una precisión que los dejó sin aire. El murmullo cambió de tono. Pasó de la condescendencia al asombro, y de ahí a una tensión palpable. Mateo Alcázar la miraba con los ojos entrecerrados, su sonrisa arrogante se había borrado por completo. A su lado, su padre, el presidente del club, un hombre de traje caro y mirada fría, observaba la escena con evidente disgusto. No era solo la puntería de Xochitl lo que le molestaba, era su desafío. Una chica como ella, con un arma como esa, no tenía derecho a poner en evidencia a su hijo ni el orden de su mundo. La viuda de su padre era una amenaza silenciosa. La siguiente ronda comenzó, y la presión sobre ella se intensificó. Uno de los jueces, un hombre amigo del padre de Mateo, se acercó a ella con el pretexto de revisar su posición. Le hizo observaciones innecesarias, le pidió que ajustara su postura de una forma antinatural, intentando romper su ritual, su concentración. Era una táctica sutil pero cruel, diseñada para desestabilizarla desde dentro, para hacerla dudar de sí misma. Cada vez que se preparaba para disparar, él encontraba una nueva excusa para interrumpirla, para recordarle que estaba siendo vigilada, juzgada, y que no era bienvenida allí. Pero Xochitl estaba en otro lugar. En su mente, escuchaba la voz serena de su abuelo, no las palabras venenosas del juez.
La calma del alma, mija, ahí está todo. Cerró los oídos al mundo exterior, y se concentró en el latido de su propio corazón. Su siguiente disparo fue tan perfecto como el anterior. Y el siguiente. Y el siguiente. El juez, frustrado, se retiró con una mueca de rabia. Xochitl no solo estaba compitiendo, estaba demostrando una fortaleza mental que desarmaba sus sucias artimañas. El público ya no susurraba, observaba en un silencio reverencial y tenso. Viendo que la intimidación no funcionaba, el padre de Mateo jugó su carta más sucia. Se acercó al micrófono de los jueces, y con una voz que pretendía ser oficial, anunció un ajuste de última hora, en la normativa de la ronda final por razones de seguridad, y para aumentar el espectáculo. La prueba final ya no sería de precisión estática, sino una ronda de velocidad. Habría que disparar a 5 objetivos en el menor tiempo posible, era una trampa evidente. Su rifle viejo, de un solo tiro, la obligaba a recargar manualmente después de cada disparo, una desventaja insalvable frente a las armas semiautomáticas de los demás. El anuncio cayó como una losa sobre Xochitl. Pude ver cómo se le encogían los hombros, cómo la determinación de su rostro se resquebrajaba por primera vez. Era una trampa diseñada a medida para ella, una forma de humillarla no con insultos sino con las propias reglas del juego. La injusticia era tan descarada que dolía físicamente. Le habían permitido llegar hasta allí solo para asegurarse de que su caída fuera más dura, más definitiva. La habían acorralado, quitándole la única herramienta que tenía, su precisión. Ahora le exigían una velocidad que su vieja arma no podía darle. Fue entonces cuando vi a don Ramiro moverse. Con una lentitud deliberada, el viejo encargado de mantenimiento dejó su escoba y caminó hacia la mesa de los jueces. No miró al presidente del club, sino al juez más anciano de todos, un hombre conocido por su rectitud en el pasado. Se inclinó y le susurró algo al oído, señalando discretamente un pequeño apartado en el reglamento oficial de la Federación. No fue un grito, fue un susurro cargado de décadas de justicia aplazada. La decisión ya no estaba en el campo de tiro, sino en la conciencia de ese solo hombre. El juez mayor, un hombre de rostro surcado por el tiempo, se detuvo. Alzó la vista del reglamento y miró a don Ramiro, luego al presidente del club, y finalmente a la multitud. Un silencio tenso, casi sagrado, se apoderó del campo. Se podía sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. El padre de Mateo lo fulminaba con la mirada, una orden silenciosa para que desestimara la interrupción. Pero el viejo juez no se inmutó. Con una lentitud que parecía estirar los segundos, se ajustó las gafas y volvió a leer el pequeño párrafo que Ramiro había señalado, como si buscara el peso exacto de la justicia. Finalmente se levantó y se acercó al micrófono. Su voz, aunque temblorosa por la edad, sonó con una claridad que cortó el aire. Según el artículo 14, apartado B, del Reglamento Federal, comenzó. En caso de una modificación de última hora que genere una desventaja técnica demostrable para uno de los finalistas, dicho competidor tiene el derecho a proponer una prueba alternativa de igual o mayor dificultad, sujeta a la aprobación del comité. No estaba anulando la trampa, le estaba dando a Xochitl el arma para desarmarla. La cara del padre de Mateo se convirtió en una máscara de pura furia. El presidente del club se puso en pie de un salto, con el rostro enrojecido. Esto es ridículo. Es una decisión improvisada para favorecer a, gritó, pero se detuvo antes de terminar la frase, consciente de que estaba admitiendo su propia trampa. El viejo juez lo miró sin parpadear. No estoy favoreciendo a nadie, señor Alcázar. Estoy aplicando el reglamento que usted mismo juró defender. La decisión está tomada. El público, que antes había sido cómplice con su silencio, ahora murmuraba en apoyo del juez. La prepotencia del hombre rico había quedado expuesta, y la balanza de la simpatía se había inclinado por completo. Xochitl observaba todo como si estuviera fuera de su propio cuerpo. La intervención de don Ramiro, la valentía del juez, era un giro que nunca habría imaginado. Por un instante, la rabia que la había sostenido se disolvió, dejando paso a una gratitud abrumadora y a un nuevo tipo de presión. Le habían devuelto su oportunidad. Le habían dado una voz. Ahora no podía fallar. No por ella, sino por el viejo conserje y por el juez que habían arriesgado su posición por hacer lo correcto. La dignidad ya no era solo suya. Era una responsabilidad compartida que ahora pesaba sobre sus hombros. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El juez le preguntó:
Y bien, señorita, ¿cuál es su propuesta? El silencio era total. Xochitl tragó saliva, sintiendo la sequedad en su garganta. Recordó las tardes en el campo con su abuelo, disparando a las corcholatas de las botellas a una distancia imposible. Miró directamente al juez y, con una voz que sorprendió a todos por su firmeza, dijo: un solo disparo, a 70 metros, al disco de metal del centro. Un murmullo de asombro recorrió las gradas. Era una distancia extrema, una prueba de precisión pura donde la tecnología del rifle importaba menos que el pulso del tirador. Mateo Alcázar tuvo que aceptar. Rechazar el desafío habría sido una admisión pública de cobardía. Se colocó en la línea de tiro, pero ya no era el mismo. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una rabia mal disimulada. Estaba temblando, no de frío, sino de furia. Levantó su rifle de última generación, apuntó, pero se notaba la tensión en su postura. El disparo sonó potente, pero apresurado. Un buen tiro, sin duda. La bala impactó en el papel, a milímetros del disco metálico central, pero no lo tocó. Un suspiro colectivo, mezcla de alivio y decepción, recorrió el lugar. Ahora era su turno, el de Xochitl. Caminó hacia la línea de tiro y el mundo desapareció. Ya no había público, ni jueces, ni rival. Solo estaba ella, y el viejo rifle de su padre, el arma con historia, el arma con alma. Cerró los ojos un segundo, y en la oscuridad escuchó la voz de su abuelo. La calma del alma, mija. Respiró hondo, sintiendo la culata familiar contra su hombro. Apuntó. El pequeño disco de metal brillaba bajo el sol, un punto casi imposible. Contuvo el aliento y apretó el gatillo. No se oyó un estruendo, sino un pin, seco, metálico, limpio. Un sonido que silenció al mundo. El sonido. No fue un estruendo, fue un chasquido metálico, agudo y limpio. Un pin que pareció cortar el aire, el sol y hasta el tiempo. Por un instante, nadie reaccionó. El mundo entero se quedó suspendido en ese eco, un sonido que no pertenecía a ese lugar de disparos sordos y amortiguados. Era el sonido de la verdad, crudo y definitivo. Recuerdo que el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier disparo. Un silencio total, absoluto, donde cada uno de los presentes se vio forzado a procesar lo que acababa de ocurrir. Un disparo imposible. Un sonido que anunciaba que las reglas acababan de romperse. Luego, como si una ola invisible barriera las gradas, la gente empezó a moverse. Se inclinaban hacia adelante entrecerrando los ojos tratando de confirmar lo que el sonido ya había sentenciado. A través de los prismáticos del juez, se vio la imagen en la pantalla gigante. El pequeño disco de metal en el centro de la diana no tenía un agujero, estaba partido en dos. Un trozo colgaba, inerte. El murmullo comenzó, bajo al principio, como un rezo, y luego creció hasta convertirse en una exclamación colectiva de asombro. Las caras que antes mostraban desdén ahora, eran máscaras de pura incredulidad. La indita con escopeta, les había callado la boca a todos. Pero la imagen que nunca olvidaré fue la de Mateo Alcázar. Su rostro se descompuso en cámara lenta. La arrogancia se derritió como cera caliente, dejando al descubierto al niño mimado que era. Sus ojos, fijos en la pantalla, se abrieron desmesuradamente. Su mandíbula se aflojó, y por un segundo pareció que iba a llorar de rabia. Le habían ganado, sí, pero no era eso, lo habían humillado. No con insultos, sino con un talento tan puro y abrumador que dejaba en ridículo su rifle caro, su apellido y su estatus. Su derrota no fue deportiva, fue existencial. En ese momento, en medio del campo, se hizo pequeño. Al lado de la tribuna de jueces, su padre, el presidente del club, se quedó rígido como una estatua. Su cara, normalmente impasible y controladora, era un poema de furia contenida. Vi cómo sus manos se cerraban en puños a los costados, las venas del cuello marcándosele bajo la piel. Había movido los hilos, había cambiado las reglas, había intentado aplastarla con el peso de su poder. Y ella, con un solo disparo de un rifle viejo, había demolido todo su teatro. No solo había perdido su hijo, su mundo, su orden, la certeza de que el dinero lo compra todo, acababa de recibir un balazo en pleno centro. Y entonces, el silencio se rompió, no con un murmullo, sino con una explosión.
Un hombre en las gradas, uno cualquiera, se puso de pie y empezó a aplaudir. Lento al principio, y luego con fuerza. A él se unió otro, y otra, y de repente todo el club de tiro estaba en pie, aplaudiendo a rabiar. No era un aplauso educado de torneo. Era un rugido, una catarsis colectiva. Aplaudían el disparo, sí, pero también aplaudían la justicia poética que acababan de presenciar. El sonido era atronador, una ola de validación que borraba por completo las risas y los susurros de antes. En medio de todo aquel caos, Xochitl permaneció inmóvil. Bajó el rifle lentamente, con un cuidado casi reverencial. No sonreía, no miraba a la multitud ni a su rival derrotado. Sus ojos estaban fijos en el arma que sostenía en sus manos, la herencia de su padre, el símbolo de su humillación, y ahora, de su vindicación. La vi tomar una respiración profunda, la primera en lo que pareció una eternidad, y sus hombros, que habían cargado con todo el peso del desprecio, por fin se relajaron. Su victoria no fue para ellos, fue para ella, y para el alma de ese viejo rifle. El viejo juez se acercó al micrófono, carraspeó, y su voz sonó por encima de los aplausos que empezaban a amainar, con un disparo. Sin precedentes, dijo, haciendo una pausa para darle peso a sus palabras. La ganadora del campeonato estatal y nueva campeona es, la señorita Xochitl. No terminó el apellido, no hacía falta. El nombre Xochitl resonó en todo el campo. Ya no era el nombre de una intrusa, sino el de una campeona. El de una leyenda. Escuchar su nombre pronunciado con tanto respeto, en ese lugar que la había despreciado, fue el verdadero trofeo, fue la victoria final. El padre de Mateo, el presidente del club, le entregó el trofeo con una rigidez que gritaba derrota. Su sonrisa era una mueca forzada, un gesto de protocolo que apenas ocultaba la humillación. Mateo estaba a su lado, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de enfrentarse a la chica que había destrozado su mundo. Cuando fue su turno de felicitarla, solo murmuró un felicidades tan bajo que casi se lo llevó el viento. Xochitl no sonrió con arrogancia. Recibió el trofeo con una calma solemne, como si no fuera un premio, sino la devolución de algo que le habían intentado robar, su dignidad. Dejó atrás el césped perfecto y las miradas frías para volver al polvo y al calor de su gente. La noticia había volado más rápido que ella. Cuando bajó del autobús, no la esperaba solo su familia, sino medio pueblo. No había un trofeo lo suficientemente grande para contener el orgullo que se sentía en el aire. La gente la abrazaba, le tocaba el hombro, la miraba con una admiración que no tenía nada que ver con el deporte. Había ido a la capital como la hija de su pueblo, y había vuelto como su estandarte, demostrando que el valor no se mide por el dinero. La victoria trajo consigo una beca universitaria y un premio en metálico que cambió su realidad de la noche a la mañana. Lo primero que hizo no fue comprarse un rifle nuevo, sino arreglar el techo de la casa de su madre, que goteaba con cada lluvia. Ver la cara de su abuelo, sentado en un porche recién pintado, sin la preocupación grabada en sus arrugas, fue su verdadera recompensa. El dinero no le dio la felicidad, pero le compró a su familia la tranquilidad que el mundo les había negado durante tanto tiempo. Esa paz valía más que cualquier medalla de oro. Pero no se detuvo ahí. Con el resto del dinero, y el viejo rifle de su padre, montó una pequeña escuela de tiro gratuita detrás de su casa. Para los niños y niñas del pueblo que, como ella, no tenían nada más que sus ganas. No les enseñaba a ser campeones, les enseñaba lo que su abuelo le enseñó a ella, a encontrar la calma en medio del ruido, a concentrarse, a creer en su propio pulso. Ese rifle que una vez fue el objeto de burla, se convirtió en una herramienta de esperanza, pasando de mano en mano, creando un nuevo legado. ¿Y qué pasó con Mateo y su padre? Desaparecieron de su historia. Oí que Mateo dejó de competir un tiempo, que la derrota lo había vaciado. Su padre perdió prestigio en el club, su arrogancia quedó expuesta y su poder se debilitó. No hubo una venganza ruidosa sino algo más profundo, se volvieron irrelevantes. Xochitl nunca más volvió a pensar en ellos. Su victoria no consistió en hundirlos, sino en elevarse tan alto que sus sombras simplemente dejaron de alcanzarla. La mejor respuesta al desprecio no fue el odio, sino el olvido que nace del propio crecimiento y la paz interior. Hoy, Xochitl compite a nivel nacional. La invitan a eventos, le ofrecen patrocinios.
Pero cuando la veo enseñar a esos niños con la misma paciencia que su abuelo tuvo con ella, entiendo la verdad de su historia. Su mayor logro no fue ese disparo imposible que partió el metal. Su puntería más certera fue la que apuntó directamente al corazón del prejuicio, y lo hizo añicos con una sola bala de dignidad. Demostró que el verdadero blanco no siempre está hecho de papel o de metal, sino de las barreras que otros construyen para hacerte sentir pequeño en este mundo. Así que, cuando me preguntan por la historia de Xochitl, nunca hablo de un trofeo, hablo del sonido, ese ping. Metálico no fue solo el sonido de una bala partiendo un disco de metal a 70 metros, fue el sonido de una barrera invisible rompiéndose en 1000 pedazos. Fue la voz de su abuelo, la herencia de su padre, su propia calma interior y la rabia contenida, todo concentrado en un solo punto de impacto. Su victoria no fue para la multitud que aplaudía, ni para los jueces que la validaron. Fue para esa niña que, un día, en la feria de su pueblo, se atrevió a soñar. Al final, la historia de Xochitl nos enseña que las armas más poderosas no siempre son las más nuevas o las más caras. A veces, el arma más letal es una dignidad que se niega a ser pisoteada. Ella no solo ganó una competición, redefinió el campo de batalla. Demostró que el verdadero pulso no está en la mano, sino en un corazón que se niega a aceptar el lugar que otros le han asignado. Su viejo rifle, que fue motivo de burla, se convirtió en la prueba de que el valor no se compra, se forja en el silencio, en la paciencia, y en la fe inquebrantable en uno mismo. La justicia en esta historia no fue ver a Mateo Alcázar derrotado, ni a su padre tragándose su arrogancia. La verdadera justicia fue que Xochitl se hizo tan grande que ellos se volvieron insignificantes. No buscó venganza, encontró su propio valor. Su triunfo no se midió en la humillación de sus opresores, sino en la construcción de su propio futuro, ladrillo a ladrillo, bala a bala. Les demostró que podían intentar quitarle todo, menos la calma de su alma. Y con eso, con esa simple y profunda verdad, les ganó no solo una partida, sino la guerra entera, sin disparar un solo tiro de odio. Todos, de alguna manera, llevamos un rifle viejo. Puede ser nuestro origen, nuestro acento, la falta de oportunidades, o una cicatriz del pasado que otros usan para juzgarnos. La historia de Xochitl es un recordatorio de que esas supuestas desventajas, esas chatarras, a menudo guardan nuestra mayor fortaleza. Son la historia que nos hace únicos, el alma que nos da una puntería que nadie más puede tener. La pregunta no es si llevas un arma vieja, sino si tienes el coraje de levantarla, apuntar a tus miedos y a los prejuicios del mundo, y disparar con toda tu dignidad. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que siente el peso de la humillación, y necesita recordar la fuerza que lleva dentro, compártele esta historia. No es solo sobre tiro deportivo, es sobre la vida misma. Suscríbete para más relatos de lucha, verdad y dignidad, porque cada historia como la de Xochitl es una bala de esperanza contra la injusticia. Gracias por escuchar. Y nunca olvides que la calma de tu alma es el arma más precisa que jamás tendrás.